En materia mercantil, los asuntos también se resuelven en audiencias públicas a través de juicios orales. No obstante, el juicio oral mercantil sigue siendo un juicio mixto, ya que la demanda, la contestación y la contrademanda se presentan por escrito. Hoy hablaremos sobre los principios que rigen esta materia y el impacto de las reformas de enero de 2017 al Código de Comercio. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Está en el estudio el licenciado Martín Sánchez Pérez, él es asesor jurídico federal. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Manuel, es un placer estar con ustedes nuevamente. Licenciado, a manera de introducción y para quienes no están familiarizados con la materia de las leyes y el derecho, ¿nos podría decir, cuando hablamos de la materia mercantil, qué asuntos o qué conflictos se presentan en los tribunales? Bien, cuando hablamos de materia mercantil, nos estamos refiriendo esencialmente a todos los actos de comercio. O sea, todo lo que esté comprendido dentro del comercio está dentro de la materia mercantil. Puede estar no solo regulada en el Código de Comercio, sino en cualquier otra ley. Todo eso es acto de comercio y ellos van a esos actos para dirimir cualquier controversia, algún juicio que se inicie al respecto, se va a iniciar en la vía mercantil, que vamos a ver, hay varias modalidades, varias vías, la oral, la ordinaria, y hay vías especiales. Y si hablamos de la vía oral, ¿qué principios rigen al juicio oral mercantil? Bien, la vía oral, el juicio oral mercantil es muy reciente, su creación es reciente, es uno de las modalidades que se traen al ámbito jurídico para agilizar, para hacer más dinámica, para hacer más expedita la impartición de justicia y para que se cumplan muchos principios que ya rigen a los juicios en sí mismo. Los principales principios que lo rigen, pues, es el de la oralidad, el de la inmediación, el de la concentración, el de la contradicción, el de la igualdad, el de la publicidad, esencialmente. ¿Estos principios son los mismos que rigen al juicio oral penal? ¿O hay alguna diferencia? No, sí habría probablemente algunas diferencias. La materia penal tiene un poquito diferentes sus reglas en relación a la mercantil. La mercantil podríamos decir que es de más estricto derecho. En la materia penal hay suplencia para varias partes, ¿no? En sus planteamientos, en lo que están haciendo. La materia mercantil no es tan generosa. Licenciado, ¿cómo ha evolucionado la impartición de justicia en esta materia, ¿no? Hablamos ahorita del juicio oral mercantil. Antes todo era por escrito. ¿Cómo lo podríamos describir? Bueno, la mayor parte de los juicios, de los procedimientos se llevaban por escrito. Las vías, ya fuera la ejecutiva, ya fuera la ordinaria, era por escrito en su mayor parte. Lo que sí desahogábamos verbalmente eran las pruebas. Dentro del juicio hay varias pruebas que se ofrecen, entre ellas la confesional. La confesional, generalmente hay un caso de excepción, es verbal en el propio juzgado. Sí, ahí de viva voz la parte que absolvente tenía que contestar las preguntas, las posiciones que se le hicieran. En materia de testigos, las preguntas igual los testigos verbalmente hacían sus manifestaciones y todo ello se capturaba en el sistema tradicional, en computadora. ¿Y cuáles son las ventajas de tener oralidad en esta materia, licenciado? Bueno, la oralidad en sí, aunque estamos dentro de un procedimiento, hay varias etapas que son actualmente aún por escrito. Realmente viene a ser un juicio o una vía mixta. Sin embargo, dentro de los principios que lo rigen, el de la concentración es algo que viene a ser un poquito más novedoso y que permite que el juzgador, atendiendo a la naturaleza de las pruebas que se hayan ofrecido por las partes, puede concentrar. Y nosotros llegamos a una audiencia preliminar. La audiencia preliminar sería la primera audiencia en la que tenemos reunión ante el juzgado, las partes con el juzgador, y ahí se va a ventilar el asunto, se hace una referencia cuáles las pretensiones que se está buscando, que la otra parte por qué se está oponiendo, cuáles son sus excepciones, sus defensas. Y si ninguna de las partes ofrece pruebas que ameriten un especial desahogo, el juez puede dictar sentencia
en la misma audiencia. O sea, llegas a la preliminar, que es la primera, y puedes salir con tu sentencia. Eso realmente hace mucho más expedita la justicia en los casos que se puede. Sin embargo, no todos los asuntos son muy sencillos. Aunque hablemos de cuantías bajas, eso es algo importante que ojalá vamos a toquemos en este programa. Complica principalmente al juzgador, ¿no? Tener que desahogar pruebas y dictar sentencia. Yo creo que el tiempo que tienen ellos no es tan amplio para que se dé cabalmente todo esto, ¿no? Y creo que presiona a las partes y al propio juzgador. Licenciado, ¿qué medios probatorios hay en los juicios orales mercantiles? En los juicios orales mercantiles la ley permite que se ofrezcan todas las pruebas y se sigue el mismo principio, que no sean contrarias a la moral o al derecho, que estén permitidas por la ley. En general, pues vamos a encontrar las pruebas documentales, las pruebas de confesión, las pruebas periciales, las pruebas testimoniales, las pruebas de inspección. Hay una diversidad de pruebas que se tienen que ofrecer para demostrar lo que uno pretende, ¿no? Si es el actor, las pretensiones, lo que uno reclama, y si es el demandado, pues sus excepciones y defensas. Muy bien, licenciado, pues vamos a hacer una pausa y regresando del corte comentamos lo de la cuantía que ya nos comentaban hace un momento. ¿Cómo no? Vamos a una pausa, lo invitamos a que no se cambie de canal, quédese, estamos en Te Defendemos. Seguimos conversando con el licenciado Martín Sánchez Pérez, asesor jurídico federal, acerca de los juicios orales mercantiles. Licenciado, ya hablábamos del concepto y de los principios que rigen los juicios orales mercantiles. Ahora, díganos, ¿qué modificaciones establece la reforma de enero de 2017 al Código de Comercio? Bien, es un tema muy importante porque a pesar de que no es una nutrida cambio en las reformas, sí hay cosas muy relevantes, como por ejemplo el ir aumentando, incrementando la cuantía para la tramitación de la vía oral mercantil. En este año, 2017, que se publicó la reforma, el legislador en su redacción utiliza el sentido de que todos los asuntos en materia mercantil se van a tramitar en esta vía, sin importar su cuantía. Eso no es correcto, eso va a ser gradual en la forma en que va a entrar en vigencia. Esto lo tenemos que estudiar a la luz de los artículos 3º, 4º y 5º transitorios de ese mismo decreto, en donde va estableciendo cómo se va a incrementar la cuantía. Actualmente, ahorita, para que sea competencia, para que sea la vía oral mercantil la procedente, estamos hablando de montos de aproximadamente 600,000 pesos. A través de esta reforma, en el año siguiente, 2018, se va a incrementar hasta 1,000,000 de pesos. En el año 2019 se va a incrementar a 1,500,000 de pesos. En el año 2020, que es aquí donde empieza lo delicado, ya no va a haber límite de cuantía. Es decir, vamos a ver cómo desaparece la vía oral, la vía ordinaria mercantil, y se sustituye por la vía oral mercantil. Esto va a tener una serie de consecuencias muy graves, muy grandes, tanto estructurales para los poderes judiciales, el federal, el local. Recordemos que la materia mercantil, este tipo de procedimientos son de jurisdicción concurrente, es decir, pueden conocer y tramitar estos juicios tanto los tribunales de los estados, los tribunales locales de los estados, o bien el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué va a implicar? Que después todos los asuntos mercantiles, sin importar su cuantía, sean en la vía oral. Va a implicar va a implicar una situación de que o se crean más juzgados mercantiles en materia federal, en juzgados de distrito,
en el ámbito local puede suceder lo mismo, o bien los juzgados civiles que ya existen actualmente se tengan que hacer modificaciones, algunos de ellos que se conviertan a mercantiles, o bien que alguna de sus secretarías se les asigne para que específicamente ellos lleven esos asuntos. ¿Cómo subsanaríamos un poquito lo relativo a la instalación? En el juzgado mercantil, actualmente el de distrito como está conformado, hay una sala de audiencias en donde está equipada con videograbación, todo es una sala completamente hecha. ¿Qué va a pasar si cada juzgado requiere una de ellas? Sería un poquito complicado. Yo he advertido en la práctica que los jueces listan 4 audiencias en un día. Salen de una, esperan un momento, continúan con otra y así sucesivamente. Si se hicieran mesas en los juzgados de distrito que llevaran el oral mercantil, esas mismas salas podrían asignarse a varios juzgados. Por ejemplo, en el Distrito Federal hay 14 juzgados de distrito en materia civil. Si hay 14 secretarías, equivaldría casi a que tuviéramos 14 juzgados mercantiles más llevando esos juicios. Tenemos 2 juzgados de distrito en materia mercantil en la Ciudad de México que cuentan con esas salas. Obviamente ellos tienen una carga de trabajo suficiente para tenerlas siempre ocupadas. ¿Qué se necesitaría? Pues poner otra sala en la que, atendiendo a sus horarios de los demás juzgados, se constituye el juez, el secretario y ahí desarrollen su audiencia. Tal vez para no llenar de más salas, ¿no? Licenciado, volviendo un poco a lo de la cuantía, ¿por qué se hace una diferencia en cuanto a la cuantía para resolver los asuntos? Bueno, es muy importante esa pregunta. Realmente, en lo personal, yo no veo gran diferencia, ¿no? El tramitar un juicio para nosotros significa lo mismo que represente una cantidad muy alta o que sea de una cantidad menor. La ley establece lo mismo, el mismo procedimiento, son las mismas etapas. La forma de hacerlo tal vez sea un poquito diferente. Yo creo que se piensa que el valer menos el asunto es menos importante o se le puede dedicar menos tiempo. A veces pareciera que no es así la situación. Hay gente para la que un asunto de 8,000 pesos representa demasiado, es muy alto y les es un problema muy fuerte. Y decir que por esa naturaleza, ya sea en la vía oral, pues parecería decir, bueno, mira, tu asunto no vale tanto, lo podemos atender de esta forma. Eso en ninguna manera afectaría a la impartición de justicia, pero creo que va por ahí ese enfoque. Y dicen, bueno, si vale millones, pues entonces ya los plazos, los tiempos son diferentes. Entonces, creo que no es, lo que se busca es la expeditez, ¿no? En la oralidad y que, pues atendiendo esa cuantía, que si no es muy grande, se pueda resolver rápidamente. Y precisamente, ¿dónde se resuelven actualmente los juicios de cuantías mayores? Bien, actualmente, y es en la vía tradicional, es en la vía ordinaria mercantil y se resuelven ante los juzgados de distrito en materia civil en la Ciudad de México o en cada circuito. En cada ciudad donde están adscritos los juzgados, ahí se promueven. Licenciado, se prevé que para el próximo año entre en vigor el juicio oral mercantil ejecutivo. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia con los que actualmente están vigentes? Bien, el juicio ejecutivo mercantil va a tener una variante, era en una vía especial, la ejecutiva. Actualmente el legislador ya reforma este principio, esta idea que tenía que de solo limitar algunos asuntos a esa vía oral muy especial y la amplía para los ejecutivos, que también son muy frecuentes, abundan, para que retomen los principios del juicio oral mercantil. Al inicio, el emplazamiento, hay una diferencia entre un oral y un ejecutivo. Siempre el ejecutivo implica que se dicte una orden de mandamiento para requerir de pago. Es un auto de exequendo con el que llegamos incluso antes de emplazar a requerir el pago. Si no se paga, se embargan bienes suficientes para garantizar lo reclamado y después se cumplen las formalidades
se emplaza y se sujeta y se lleva todo el procedimiento. Esa es la diferencia. Va a continuar esa situación, pero todo su demás proceso ya será en vía oral, que es diferente. Licenciado, ¿y en estos juicios siempre es entre particulares? No siempre entre particulares. Se dan casos en donde pudiera surgir alguna institución gubernamental, también realizan actos de comercio con proveedores, puede surgir entre personas físicas o morales, bueno, sí serían particulares, pero también las personas públicas. Licenciado, ¿y qué efecto tendrán estos cambios que ya comentamos en la impartición de justicia de nuestro país? Ya nos decía que la carga de trabajo será mucho mayor. ¿Qué cambios habrá en la impartición de justicia? Bueno, yo creo que va a complicar un poquito la situación en el sentido que va a presionar más a los jueces, dado que una de las reformas que se hicieron también establece que si es posible, deja esa palabrita, esa posibilidad, se dicte la sentencia en la audiencia de juicio. Acabo de estar en una audiencia donde el juez, muy cuidadoso, buscando cumplir con esa reforma, lleva su audiencia. Desahogamos pruebas confesionales, desahogamos prueba pericial, y nos llevamos un buen tiempo. Casi la audiencia duró 5 horas o 6 horas, porque salí con mi sentencia. Me entregaron mi copia autorizada. Se advierte luego, la contraparte era el apoderado de una institución bancaria. Pues ya estaba un poquito inquieto por el tiempo, nosotros pues estamos en espera. Y vemos cómo el personal del juzgado, incluyendo al señor juez, pues después de analizar las pruebas, introducen a lo que yo denominaría anteproyecto o proyecto de sentencia, porque estudian ellos antes el asunto para captar, integrar, resumir, analizar, valorar y emitir su resolución. O sea, todo eso no es fácil. Hay dictámenes periciales. En el caso en que me tocó había un dictamen pericial en donde hay cuestiones muy técnicas o son muy amplias. Y el hecho de que me den vista a mí, pues eso lleva tiempo, ¿sí? Para las partes se establece que una vez que me dan a conocer la sentencia, en la reforma establece un término máximo de 60 minutos para hacer una aclaración, si yo lo estimo conveniente. La aclaración solo se hace sobre puntos que no cambien el sentido de la resolución, ¿no? Un nombre, una fecha, un número, algunas cuestiones que no trascienden en el sentido de la resolución, pero nos dan un máximo, así lo estableció el legislador, de 60 minutos. Antes teníamos hasta 3 días, surtía efectos, al día siguiente teníamos nuestros 3 días y podíamos hacer nuestra aclaración. Con esta reforma, pues ahora sí que lo concentra, ¿no? Muy bien. La continuidad. Licenciado, vamos a hacer una segunda pausa para volver a conversar con usted sobre este tema de los juicios orales mercantiles. A sus órdenes. Lo invitamos a que no le cambie, quédese, volvemos en breve a Te Defendemos. Ya estamos de vuelta conversando con el licenciado Martín Sánchez Pérez, asesor jurídico federal, acerca de las reformas al juicio oral mercantil. Licenciado, con este contexto que ya nos expuso sobre el juicio oral mercantil, díganos ahora cuál es el papel de los asesores jurídicos en estos juicios orales mercantiles. Bien, el asesor jurídico en estos juicios llevamos todas las instancias, patrocinamos a las personas que reúnen los requisitos para ser sujetas del servicio del instituto y actuamos ante los juzgados únicamente de distrito.
Nuestra ley solo nos permite actuar dentro del propio Poder Judicial en sus juzgados de distrito, ya sea en materia civil o en aquellos lugares donde existen los especializados en materia mercantil. Nosotros llevamos desde que entrevistamos a la persona, reunimos sus pruebas y hasta que se ejecute la sentencia si es favorable o hasta que se resuelva en su totalidad. También nos han llegado asuntos que ya viene demandada la persona. Entonces les ayudamos, les asistimos también en estos juicios hasta que se terminen y se resuelva, ¿no? Ya sea a su favor o en contra. Vamos a aclarar, no todos los juicios están ganados, es una realidad. Más cuando vienen demandados, llegan y dicen, oiga, estoy demandado porque no pagué un pagaré. Y señor, ¿y pagó usted? No, no pagué, es que me quedé sin trabajo. Pues es evidente que solamente vamos a cuidar que se respeten todos sus derechos, lo vamos a asistir en lo que se pueda, vamos a cuidar que no se cometan abusos en las ejecuciones de esos juicios, y pues es lo que hacemos por ellos. Licenciado, recuérdanos rápidamente cómo se solicitan sus servicios. Bueno, el solicitarlos es bastante fácil, la mayor parte de la gente tiene acceso, solo es presentarse a algunas oficinas del instituto, llenar una solicitud de servicio y lo pasan con un asesor. Esa es la forma más sencilla. Obviamente, como en todas las instituciones, le van a pedir una identificación oficial con fotografía para poder acceder, para poder llenar los datos que nosotros cargamos en la solicitud, en el sistema, y a partir de ahí les damos un servicio. Existen varias modalidades y ojalá podamos platicarlo más ampliamente. Licenciado, y recordarle a la gente que el servicio de asesoría jurídica es gratuito. Es correcto, sí, y estamos en la mayor parte de las ciudades del país. Licenciado, ¿qué le parece si ahora respondemos algunas preguntas del auditorio que tienen para usted? Con gusto. Vamos con la primera, es del señor Alejandro Roldán Pérez, del estado de Michoacán. Él comenta que está promoviendo un juicio oral mercantil ante un juzgado de Morelia. Dice que él radica en el puerto Lázaro Cárdenas y que fue citado para una audiencia, pero llegó tarde. Cuando llegó le informaron que se le había aplicado una multa y él desea saber qué puede hacer y si ustedes le pueden ayudar. Bien, bueno, efectivamente, dentro de los juicios orales mercantiles o dentro de otros juicios, los jueces tienen facultades para percibir a las partes de que realicen determinado acto, entre ellos acudir a las audiencias, con un apercibimiento de aplicar una multa para el caso de no hacerlo sin justa causa. Aquí vamos a recalcar sin justa causa. Efectivamente, el señor, al decir que vive en Puerto Lázaro Cárdenas, a la ciudad de Morelia o de Uruapan. De Morelia. De Morelia. Pues son varias horas de traslado. No puede uno prever muchas veces lo que sucede en el camino, el retraso que pueda haber, puede ser el tiempo, un accidente, muchas cosas. Y yo creo que habrá que analizar su situación, si es posible, tratar de justificar esa inasistencia ante el juez para que se reconsidere esa multa, o bien pues tendrá que impugnarse la multa si se pudieran tener los elementos para justificar la ausencia, ¿no? A veces, si no es por una causa, es por una causa de fuerza mayor, pues trataríamos de que se justificara. Puede impugnar esa multa a través del amparo y puede acudir al instituto para ver si se le puede ayudar, o bien el abogado que lo esté patrocinando puede iniciar ese medio de defensa. Muy bien, licenciado, vamos con la siguiente llamada, es de la señora Teresa López Duarte. Ella nos dice que contrató un abogado para demandar a un banco ya que tenía una inversión y cuando acudió para retirar su dinero le informaron que la cuenta ya estaba cancelada. El juzgado en el que se presentó la demanda determinó que el juicio debería llevarse ante un juzgado de la Ciudad de México y ordenó remitir la demanda. Ante lo anterior, su abogado le indica que él no puede estar viajando porque tiene mucho trabajo y que ya no atenderá su juicio. Por tanto, acudió a otro despacho y ahí le cobran muy caro. Ella pregunta que si es legal lo que hizo el juzgado y qué puede hacer. Bueno, es una situación muy interesante y se da con alguna frecuencia. Generalmente, las instituciones financieras, al establecer sus contratos de prestación de servicios, establecen cláusulas de competencia. Es muy importante que la gente, antes de firmar o de contratar los servicios de un banco,
lea esa cláusula, porque luego los obligan a litigar en ciudades diferentes a donde se abre la cuenta, a donde ellos radican. Pueden abrir una cuenta por decir algo, en Hermosillo o en Mérida, y que esa cláusula establezca que cualquier controversia, cualquier interpretación de ese contrato va a ser ante los juzgados de la Ciudad de México. Eso ya les impone una desventaja a la persona, ¿no? El banco de por sí, todos lo sabemos, son personas con una posición financiera muy, muy diferente a la de sus clientes y en especial al tipo de gente que nosotros apoyamos. Entonces tienen que cuidar el no dejar que la institución les imponga esa condición. Buscar un banco que les permita litigar en el lugar, cuando menos en donde suscriben el contrato, o bien donde radiquen, porque si no ya les da desventaja. Hemos visto asuntos que valen 2,000 pesos y ya no los quiere llevar la gente porque les implica a veces hasta un gasto mayor. Estamos viendo en este caso, contrató un abogado particular, no sabemos el monto del asunto, cuánto le están cobrando, el otro despacho, y efectivamente el estar viajando un abogado de provincia a la Ciudad de México le implica gastos y sus honorarios. Eso no lo podemos evitar. Afortunadamente está el Instituto Federal de Defensoría Pública, que a través del servicio de asesoría jurídica pudiera brindarles ese servicio en estos casos. Le aconsejo que acuda a la ciudad más cercana donde esté un asesor y plantee su asunto para ver si es posible que retomemos ese juicio y se le ayude. Les ofrecemos varias ventajas. El estar institucionalizados nos permite, podríamos decirlo así, ser el despacho más grande en México, en todo el país, y contamos con asesores en muchos lugares y nos apoyamos. Ese es lo que le podemos ofrecer y recomendar. Y que sean cuidadosos a la gente en general, que no firme con instituciones bancarias que ya de entrada le está poniendo en desventaja a su cliente. Que cuiden a sus clientes, ¿no? Muy bien, licenciado, pues se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho que haya respondido estas preguntas del auditorio. Licenciado Martín Sánchez Pérez, asesor jurídico federal, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarlo. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana aquí en Te Defendemos.